Hola, ¿qué tal, chicos? Una vez más en este segmento de Haciendo Dúos, vamos a hablar hoy con Edson sobre cómo cotizar proyectos freelance. Hola, Edson. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Para empezar, vamos a dar un poco de contexto. ¿Por qué hablamos de este tema en particular? Si bien ya lo hemos tocado de forma, digamos, general en otros puntos, en otras charlas, no lo hemos profundizado y eso es lo que vamos a hacer en esta charla. Cotizar un proyecto freelance no es sencillo, sobre todo si uno está iniciando en este mundo, ¿no? Si uno ya tiene experiencia, bueno, cada vez se hace mucho más fácil esta actividad. Entonces, para ello, Edson, cuéntanos un poco tu experiencia cotizando proyectos, cómo cotizas tú proyectos. Bueno, ¿cómo cotizo yo proyectos? Los proyectos los cotizo, a ver, basándome en el... Normalmente cuando empecé, siempre me fijaba en qué es lo que quería el cliente, ¿no? Y a veces cotizaba mal, porque decía, ya, el cliente quiere una web o el cliente quiere una aplicación, ya, la aplicación la cotizamos así y tenía un precio fijo. Y bueno, era un error mío al cotizar de esa manera, ¿no? Pero ya después, con el tiempo, con consejos que me dieron y comencé a cotizar, pero con contrato y cotizar también por horas que me toman, ¿no? El tiempo que me toma, los recursos que me toman hacer, los costos, y ya, pues ahí hago un presupuesto y le presento al cliente. Claro, sí. Hay que hacer hincapié en este punto que mencionó Edson sobre los contratos, ¿no? Ese es uno de los, cotizar o tomar un proyecto freelance y no un contrato es uno de los mayores errores, ¿no? Y que se suele cometer al inicio, sobre todo, ¿no? Uno cuando está empezando mm, o está aprendiendo, digamos, sobre desarrollo y quiere hacer ciertos proyectos, eh, le dicen, ¿no? Posiblemente algún familiar, algún conocido le solicita un proyecto y ellos lo toman, lo hacen no tanto sin un contrato, sino, digamos, con el afán de aprender y ahí es posiblemente uno de los errores, ¿no? Yo recomiendo siempre desde ya ir viendo contratos de otros freelance, preguntando, ¿no? Justamente tenemos ahí una charla de cómo hacer networking. Es bueno también conocer otros freelance para que te orienten un poco. Yo la forma en la que yo cotizo los proyectos freelance, hay muchas. La forma en la que yo cotizaba anteriormente era por hora. Sin embargo, mientras uno, como indico, mientras uno va aprendiendo, posiblemente cotizar por hora no sea lo ideal, ¿no? Pongámonos a pensar. Si uno, digamos, a uno le pagan, supongamos, $400 mensual, asumiendo que son 40 horas semanales, estaríamos ganando a $10 la hora, ¿no? Así sería el escenario. Ahora, si uno le dicen implementa tal interfaz o implementa algún sistema o alguna pasarela de pagos, ¿no? En un e-commerce posiblemente. Entonces, tal vez te tome a ti 2 horas o 4 horas. Entonces, mientras menos horas te tome, si tú usas la parte de cotizar por hora, ya suponiendo $10 la hora, estamos suponiendo, entonces, si a ti te toma menos tiempo implementar esa parte, ese requerimiento que te están solicitando, estarías cobrando menos, a pesar de que tú lo entregas mucho antes, ¿no? Entonces, tal vez la forma de cotizar por hora no sea lo ideal, ¿no? Algunas personas, algunos freelance, lo que hacen es su valor por hora lo multiplican por 3. Entonces ya no estarían cobrando $10 la hora, sino 30. ¿Por qué hacen esto? Porque tú como cuando eres freelance, recuerda que, o sea, si bien como empleado, 40, digamos, 40 horas a la semana tú trabajabas, tú no te preocupabas por la luz, por la energía del hogar, no te preocupabas por el internet, no te preocupabas por X consumos que digamos, mensuales que hagas, ¿no? Constantes. Entonces, cuando tú eres freelance, ahora te toca a ti estimar estos costos, ¿no? Estos costos uno tiene que hacer
ciertos cálculos, dependiendo cuándo te salga el año, y ponerlo en tu proyecto, ¿no? En cada proyecto que uno toma, en estas horas que tú estás cobrando, debe estar incluido, ¿no? Estos costos fijos que les llaman, ¿no? Entonces, tal vez hay muchas formas de cotizar, ¿no? Como te digo, tal vez la de por hora no sea lo ideal, ¿no? Posiblemente si tú eres la única persona que hace de todo, si tienes, digamos, si no tienes un contador, ¿no? Entonces, tal vez eso complique un poco las cosas. Entonces, mientras más experiencia vas ganando, te das cuenta que hay otras formas. Otra forma es por proyecto, ¿no? Por proyecto, tú puedes, digamos, dependiendo del caso de uso que tengas de un sistema, de alguna aplicación, tú puedes separarlo por módulos, ¿no? A estos módulos podemos decirle que son casos de uso, ¿no? Digamos, registrar usuario, emitir una factura, ¿no? Estos casos de uso, tú les puedes asignar un precio, teniendo en cuenta lo que se mencionó antes, los costos fijos, ¿no? Y tal vez costos que varían, digamos, que no son frecuentes, pero que también deben estar incluidos, ¿no? Por ejemplo, una computadora, tu silla, ¿no? Etcétera. Entonces hay que tener en cuenta esto y cotizar según nos convenga, ¿no? Como te digo, puede ser por hora, puede ser eh, por, por caso de uso, ¿no? Por módulos, ¿no? Entonces, dependiendo de tu experiencia. Entonces, ahora vamos a otro punto que es los errores. ¿Qué errores cometemos? Edson, coméntanos, ¿qué errores cometiste tú cuando cotizabas proyectos? Bueno, la forma para cotizar los proyectos, los errores que yo cometía, bueno, era más que todo por cobrar, como te lo mencioné al principio, cobrar por proyecto. O sea, decía, ya, como esto me cuesta poco a mí, me cuesta poco a mí hacerlo un poco tiempo y yo pensaba que ya, no pensaba en las demás cosas, en los costos de que son costos humanos, o sea, costos que yo demoré en aprenderlo, valorar mi trabajo, costos no humanos que eran, por ejemplo, tomar en cuenta que también pago el internet, pago la luz, pago, no sé, el equipo, la depreciación del equipo, son muchos factores que al final uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Y yo simplemente porque pensaba como era freelance comenzando y decía, bueno, no me toma mucho tiempo, yo lo hago al toque y gano plata rápido. No pensaba en muchos factores y por eso que yo hacía una cotización muy baja, ¿no? Decía, ya, una página web y como, y también la mala referencia del mercado que está, en algunos casos, en algunos puntos, está malo, ¿no? Porque yo siempre decía, buscaba información de la competencia, cuánto cobraban, y yo decía, eso cobran 300, 500 soles por una web. Y ya, y yo pensaba así, y, y cobraba así, cobraba como ellos. O sea, pensaba, ya, si ellos cobran 300, yo voy a cobrar igual, 300. Pero no es así, ¿no? Porque uno hay que ver muchos factores, como les expliqué, muchos factores, y a través de eso cobrar un buen precio, ¿no? Lo que vale, no lo que te cuesta, lo que superficialmente tú piensas que cuesta, ¿no? Claro, Y sí, así, efectivamente, eh, el error más común está justamente en sobreestimar, ¿no? Digamos, la implementación de algo que, digamos, uno le asigna un precio. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un e-commerce. Sí, se solicita en un e-commerce, ¿ok? Eh, Tú le pones un precio, posiblemente has tenido referencias de terceros, y resulta, y tú estimas que lo harás, digamos, en 2 semanas. Ok, lo entregas en 2 semanas, resulta, llega el día y tal vez no te alcanzó el tiempo o lo acabaste mucho antes. Entonces, ¿ahora qué, no? O sea, tal vez necesitas más tiempo, ok, pero tú estás cobrando posiblemente por hora. Entonces, ¿ahora le cobras más? Ahí está el detalle, ¿no? O le cobras menos posiblemente por la demora. Entonces, estos errores de la estimación de tiempo en los proyectos son muy frecuentes, ¿no? Entonces, esto es justamente uno lo adquiere con experiencia. Si es que no digamos, si nunca has hecho un e-commerce, no vas a saber cuánto tiempo te va a tomar hacer uno, ¿no? O tal vez el caso de uso o la implementación que te están solicitando,
implementar una pasarela de pagos, etcétera. Entonces, esto va a depender, ¿no? De cuánto tú te demores en hacerlo. Ahora, mientras más te demores, es posible, por la experiencia, lógicamente, es posible que tu precio varíe de otros, ¿no? Ahora, acá hay dos detalles. Si primero vamos a lo que... Edson, dime, adelante. Ah, verdad, disculpa que te interrumpa, quería agregar algo más. Algo recontra especial que deben saber los que van a cotizar es que deben fijar bien los parámetros en el contrato, porque a veces cuando tú no haces bien los parámetros en el contrato, siempre hay veces que el cliente viene a fastidiarte, hay veces que el cliente agrega algo más. También eso fue uno de mis errores, porque a veces no estipulaba bien los parámetros en el contrato y los clientes decían, no, pero yo quiero que agregues esto, por favor. O inclusive hacían en medio de mi jornada, querían que cambie algo, o querían que esto no va. Por eso es muy importante, el error que yo cometí, no quisiera que lo cometan, que estipular bien los parámetros de los requerimientos que tú vas a hacer, vas a cumplir con ese proyecto, para que después el cliente no, si quiere agregar algo, para que tenga que, o sea, cotizar nuevamente, ¿no? Eso es todo. Gracias. Claro, los contratos son muy, muy importantes, ¿no? Si bien una parte de cotizar, luego de cotizar uno tiene que hacer es, pues cuando uno cotiza, tiene ciertos requerimientos que nos están solicitando los usuarios, ¿no? O el cliente. Ahora, estos requerimientos deben estar estipulados en un contrato. Si no lo están, luego vienen, agregan más requerimientos o pequeños cambios, ¿no? Que para los clientes, posiblemente para ellos dicen, no, esto no te toma nada de tiempo, ¿no? Cámbiame una letra, cámbiame el color, pero sí toma algo de tiempo, ¿no? Entonces, de todas formas, tu tiempo es valioso y yo te recomiendo siempre estipularlo en un contrato, ¿no? Ahora, el punto que yo quería tocar anteriormente era el tema de los precios, ¿no? Entonces, hay dos lados de la moneda, ¿no? O ponerle muy caro a tu, digamos, a tu cotizar muy caro el proyecto o cotizarlo muy barato, ¿no? Entonces, la mayoría de los freelance optan por la segunda, ¿no? Cotizar muy barato, porque si lo cotizas muy caro, vas a tener menos clientes, pero ahora eso también tiene una desventaja, ¿no? Cotizar muy barato significa que vas a tener clientes que posiblemente no valoren tu trabajo, ¿no? Porque o sea, hay clientes que ya trabajan con freelance y manejan cierto valor, suponiendo que ellos están acostumbrados a pagar cierta cantidad, pongámosle $500 por un e-commerce, y luego apareces tú indicando que puedes hacerlo con $100. ¿Qué demuestras así con tu trabajo, no? Digamos, qué perspectiva tiene el cliente de tu servicio que le vas a brindar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. No siempre es bueno poner todo barato, no siempre es, porque van a haber situaciones en las que los clientes dicen, no, mi sobrino, mi amigo lo hizo a tal precio, conozco tal lugar donde lo hacen muy barato. Entonces, por el hecho de que otras personas o terceros lo hagan muy barato, acá quiero poner una analogía. Por ejemplo, tú, para irte a cortarte el cabello, supongamos $5 o 15 soles, ¿no? Para cortarte el cabello. Uno mismo puede comprarse una tijera y cortarse el cabello, pero por el simple hecho de que puedas, no significa que sea lo más adecuado. Entonces, lo mismo pasa cuando cuando el sobrino o el tercero le hace un trabajo barato, porque ellos puedan hacerlo, no significa que sea lo adecuado, ¿no? Justamente para eso acceden a ti, ¿no? Que estás ofreciendo un servicio de calidad. Entonces, ponte precios, no tan baratos, pero también teniendo en consideración tu tiempo invertido en aprender ciertas tecnologías, el valor agregado que le das, la experiencia que le das, ¿no? Y el trabajo de calidad, lógicamente, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta. Recuerden también que existen varios tipos de precios, ¿no? Un e-commerce, un freelance lo puede hacer en $100, otro en 200, otro en 300, otro en 400, otro en 500. Entonces, no hay un estándar
que uno pueda seguir, ¿no? Entonces yo le recomendaría siempre, dependiendo de su experiencia, ¿no? Si están comenzando, tal vez no sea lo ideal que lo eleven tanto, ¿no? Pero si ya logran tener algunos clientes, pueden ir subiendo sus precios, ¿no? Lo ideal nunca es bajar, pero sí pueden subir. Ahora, vamos al último punto, que son ¿qué recomendaciones nos puedes dar, Edson, para poder cotizar bien? Las recomendaciones. Claro que uno al principio uno lo hace por pasión, ¿no? Porque le gusta y también debe ganar de eso. Pero muchas veces cuando uno lo hace por pasión, deja de lado o a veces descuida mucho el tema de la cotización y pierde mucho valor porque gana clientes malos, gana clientes que al final le van a pedir un pago o van a pagar muy bajo. Y bueno, las recomendaciones que yo daría es realizar un buen contrato, ¿no? Estipular bien los puntos, qué requerimiento vas a cumplir en el proyecto, para que después, como les comenté, no venga el cliente y diga, ya, agrégame esto, que para ellos tal vez sea un botón, y para ellos sea algo tan simple como un botón, pero para nosotros sabemos que atrás de eso hay un montón de lógica y hay un montón de experiencia técnica que tú has demorado en aprenderlo y también vas a demorar, ¿no? En hacerlo, ¿no? Y bueno, y también aprender a negociar, ¿no? Porque siempre cuando el cliente viene, siempre tú tienes que agregarle un porcentaje más de toda la cotización para que cuando tú, el cliente venga, tú ya tengas cómo negociar. Si el cliente te dice, a ver, joven, este precio tú me has dado, por favor, yo quiero que me lo rebajas. Y si tú le has dado una cotización bien fija, bien ajustada, no vas a poder rebajar, vas a perder. Agregar un poquito más, un porcentaje para que puedas negociar con el cliente, ¿no? Y también ver las fechas de pago y cobrar un anticipo. Las fechas de pago tienes que ver qué fechas te van a pagar, ¿no? Puedes comenzar al principio con 50%, después que te paguen la mitad un otro 25, al final otro 25, o si tú deseas, que te pague la mitad al comienzo y que te pague la mitad al final. Y lo del anticipo, siempre pedir un anticipo, ¿no? No trabajar, comenzar ya, al final me pagas porque eres un conocido, al final me pagas porque te tengo confianza, ¿no? Siempre pedir un 50% de anticipo o mínimo 25, ¿no? Ya depende de ustedes. Bueno, esa es mi recomendación que daría para que coticen mejor. Claro, sí, efectivamente, que el contrato te, digamos, desde el inicio te indique qué fechas tienes que pagar, cuándo te tienen que pagar, cuáles son los requerimientos del usuario. Y entonces, el contrato te va a ayudar, te va a salvar de mucho estrés, por así decirlo. Ahora, sobre los clientes, esos que no son tan buenos clientes, yo ahí sí voy a hacer un énfasis porque, por ejemplo, estos clientes, si son clientes, te va a tocar este tipo de clientes, ¿no? Que son cuando te llaman muy tarde o fines de semana, ¿no? Cuando tu hora de trabajo no, ya pasó. Entonces, ahí uno debe cobrar más. ¿Por qué? Porque es tu tiempo libre, ¿no? Si en caso lo aceptas, debes cobrar más. Ahora, si un cliente te llama para último minuto y te pide, tú le indicas una fecha de entrega eh, y este cliente lo quiere mucho antes, entonces, lo que menciona Edson, ¿no? Tú puedes negociar, tal vez no en el precio, digamos, rebajándolo, pero sí aumentándolo, porque te está solicitando con un tiempo menor al que tú estipulas que lo vas a hacer. Por lo tanto, vas a requerir posiblemente contratar otro freelance que te ayude, ¿no? Entonces, o aprender ciertas tecnologías o darle más, digamos, mayor productividad al trabajo, ¿no? Entonces, siempre es bueno aprender a negociar porque te van a tocar esos tipos de casos, ¿no? Tú puedes aceptarlos, al ser freelance, tú tienes todo el derecho de aceptarlos o rechazarlos, ¿no? Sin embargo, ten en cuenta que van a haber situaciones en las que no va a haber clientes, ¿no? Entonces, ahí yo te recomiendo ver la charla de networking para que puedas ver cómo capturar o cómo encontrar más clientes, ¿no? Pero siempre se puede sacar provecho de alguna situación, ¿no? Entonces, con esto yo me despido. Gracias por vernos. Nos vemos a la próxima.